La Navidad no está completa sin un delicioso pavo. Esta impresionante ave será el centro de la fiesta navideña de tu familia. Puede parecer un poco abrumador, pero si sigues mis sencillas instrucciones será tan fácil como 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Mi pavo! No lo toques. Sí puedo, Ya. sí puedo. Ya, por favor, ya, para, por favor. Digamos ya. ¡Ay, mi pavo! ¡Mi pavo! No, ay, no. Ya, olvídate del pavo. Se me va a quemar el pavo. ¿Qué tal los embrollos de la Navidad? ¿Qué tal los problemas que se viven en Navidad? Cuando se quema el pavo, cuando en esos grupos de WhatsApp tenemos que ponernos de acuerdo para los intercambios de regalos. ¿Y sabes qué pasa a veces? Que cuando vemos todos esos embrollos que envuelven la Navidad, a veces sale de nosotros el expresar o el decir, bueno, ¿y quién necesita? ¿Quién necesita la Navidad? Y es que de alguna forma todos tenemos dentro de nosotros un modo antinavidad, un modo Grinch, de aquellos momentos en los que no queremos la Navidad. Y podemos llegar a preguntar esto en ese tono o en un tono todavía más elevado, en el sentido de decir, bueno, si alguien necesita la Navidad, esos son los cristianos, porque los cristianos creen en Dios, los cristianos creen en que Jesús nació en un pesebre. Ellos tal vez necesiten la Navidad, pero en este primer episodio de ¿Quién necesita la Navidad?, que, bueno, hemos titulado El Mundo, es que queremos abordar lo que podría ser el tema más desafiante de la Navidad. ¿Quién necesita la Navidad? Queremos empezar por este tema que es lo más, a lo mejor lo más que menos se toca, porque a veces pensamos que la Navidad tiene que ver con Santa Claus, tiene que ver con ponche, tiene que ver con posadas, tiene que ver con regalos, tiene que ver con luces. Pero la parte más desafiante de la Navidad es la historia de la Navidad. ¿Sabes por qué te digo que esto es desafiante? Porque en la historia de la Navidad, es decir, la historia del nacimiento de Jesús, hay detalles que si tú lo has leído, si tú lo sabes, si tú de alguna forma, a lo mejor en alguna película lo has visto, los detalles son asombrosos. Hablando de los ángeles, de los pastores, de la estrella que guió a los sabios de Oriente, hablando de todas esas partes milagrosas, de las apariciones, un nacimiento, de hecho, virginal. Todos esos milagros, todos esos detalles que pueden parecer de primera mano inverosímiles, son los que hacen que a veces podamos preguntarnos si esta es una historia real. Porque tal vez algunos pueden argumentar que el cristianismo, cuando ya existió, tuvo de alguna forma que legitimar la existencia de Jesús y por eso inventar una historia del nacimiento de Jesús y por eso parecería que tiene que haber detalles milagrosos o detalles que son impresionantes y tal vez para algunos puntos de vista inverosímiles, increíbles. Y es aquí cuando tenemos que hacer énfasis en algo. El cristianismo, la fe cristiana, y esto lo hemos dicho muchas veces, el cristianismo y la fe cristiana no se sostienen en la historia de la Navidad, en la Navidad en sí. El cristianismo, la fe cristiana se sostiene sobre una base sólida que es la resurrección de Jesús. Sobre eso se fundamenta el cristianismo. La fe de todos los que nos consideramos seguidores de Jesús está puesta en que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y de esto hemos hablado muchas veces y hay muchas pruebas que no nos dejan lugar a dudas. Así es que cuando alguien predice su muerte y su resurrección, es alguien digno de ser seguido y por tanto, cómo haya venido al mundo pasa a un segundo término. Sin embargo, la historia de la Navidad es importante porque hay detalles que debemos ver
y de hecho la historia de la Navidad podría decirte que es una historia extraordinaria. ¿Por qué te digo que es una historia extraordinaria? Porque si tú observas, como te voy a invitar a que observes todo lo que hay detrás de la historia de la Navidad, te vas a asombrar. ¿Por qué? Porque la historia de la Navidad no comienza, escucha esto, la historia de la Navidad no comienza con dos personas buscando dónde tener a un bebé. De hecho, estas dos personas más bien estaban pensando en que en realidad no podían tener a un bebé. La historia de la Navidad no comienza con los ángeles, no comienza con los pastores, no comienza con esos sabios de Oriente que seguían a aquella estrella. La historia de la Navidad comienza muchísimo antes. Y esto que yo quiero decirte es importante, porque sí, algunos pueden también argumentar, bueno, la historia de la Navidad ni siquiera se cuenta en todos los evangelios, es decir, en todas las biografías de Jesús. Tú sabes, hay 4 evangelios, 4 biografías, las perspectivas de Mateo, que fue uno de los apóstoles, de Marcos, que fue uno de los ayudantes de uno de los apóstoles, es decir, de Pedro, de Lucas, que fue un médico que investigó todo lo necesario para poder indagar acerca del movimiento de Jesús y de Jesús mismo, y de Juan, otro de los apóstoles, que también estuvo con Jesús. 2 de ellos documentan la historia del nacimiento de Jesús. Y bueno, esto es lo que quiero decirte. La historia de la Navidad no comienza con lo que ellos narran. Por eso es que te estoy diciendo que la historia de la Navidad es una historia extraordinaria. Y aunque parece que no puede ser creíble, porque los detalles parecen inverosímiles, te quiero decir que la historia de la Navidad, por ser extraordinaria y poder ver lo que hay detrás de ella, se convierte en una historia creíble. Por lo que yo te quiero comentar en unos instantes, es una historia creíble. Y la historia de la Navidad, repito, no comienza hace 2000 años. De hecho, comienza 2000 años antes de estos 2000 años. Comienza 2000 años antes de Cristo. Comienza 2000 años antes de que los pastores y los magos y la estrella de Oriente. Comienza en el año 2090. En el año 2090 antes de Cristo. De hecho, la historia de la Navidad comenzó con una promesa increíble, incoherente e imposible. Una promesa increíble, incoherente e imposible. ¿Por qué? Porque Dios 2090 años antes de Cristo, decidió llamar a un hombre que era un hombre normal, con una vida normal, hablando de la normalidad de hace 4000 años. Y este hombre llamado Abraham, sin H, porque primero se llamó Abraham, Dios hace una serie de promesas que para ese momento ni siquiera podían mantenerse en la mente. Para decirlo de alguna forma, parecían imposibles. Te invito a que leas conmigo en Génesis cómo es que comienza la historia de la Navidad. Nos narra el escritor de Génesis: el Señor, es decir, Dios, dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Esto es desafiante. Esto se vuelve desafiante. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pide a Abraham, sin H, le pide a Abraham que deje a su clan, a su tribu, recuerda que estamos hablando de los seres humanos de hace 4000 años, a su clan, a su tribu, a su pueblo con el cual él estaba acostumbrado a vivir y que de hecho implicaba tener una seguridad.
esto es disruptivo, es complicado, porque en ese entonces los pueblos, los clanes, las tribus, las familias tenían que protegerse unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque hace 4,000 años estaba la tierra inundada de violencia, porque los seres humanos en esos entonces eran violentos. En esos entonces era inconcebible decirle a alguien: tienes que apartarte de tu clan o de tu tribu, porque eso implicaba dejar la seguridad. Y Dios eligió a Abraham, y no sabemos por qué eligió a Abraham, así como tampoco sabemos por qué eligió a José o por qué eligió a María. Pero mira cómo comienzan esta serie de promesas que Dios le hace a Abraham. Él le dice primero: haré de ti una nación grande. ¿Y sabes qué? Abraham para este momento tenía aproximadamente 75 años. ¿Te imaginas? A los 75 años, sin tener hijos y por tanto no tener nietos, ni siquiera bisnietos. Hay personas que ya cuando ven a sus hijos que están en los 20 y tantos, en los 30 y tantos, conozco algunos que tienen hijos en los 40 y tantos y no hay nietos, se empiezan a preocupar porque dicen: bueno, no voy a conocer a mis nietos. Abraham tal vez estaba en esta situación. ¿Cuál nación grande? ¿Cuál nación grande? Voy a estar muy feliz si es que llego a conocer a mis nietos. Haré de ti una nación grande. Y luego él dice además: y te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y otra vez, ¿no? O sea, esto es que tan increíble, tan incoherente, tan contraintuitivo, porque para Abraham esto es un poco complicado. ¿Cómo va a hacerse famoso su nombre? Porque él puede decir: bueno, voy a dejar a todos los que me conocen, tal vez es muy probable que pierda la vida a manos de algún otro pueblo y entonces mi nombre no va a ser recordado, más bien mi nombre va a ser olvidado. Y esta es la parte que a lo mejor podría ser un poco fácil o conocido para ti, porque algunos de nosotros ya conocemos esta parte de la Escritura. Pero para Abraham empezaba a ser un poco, o más bien mucho, muy complicado. Y serás una bendición. Tal vez Abraham pudo preguntarse: ¿cómo puedo ser una bendición en un mundo de violencia y de corrupción? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ser una bendición si estoy acostumbrado a ver que los pueblos se pelean unos contra otros y hay una gran inseguridad y hay una gran parte del mundo que está en inmoralidad, como lo hay ahora, que son los tiempos? 2,000 años después de Jesús, 4,000 años después de Abraham. Así es que cuando Dios le dice a Abraham: serás una bendición, esto es un poco increíble. Y viene la parte que es todavía un poco menos creíble desde el punto de vista humano, de hace 4,000 años. Bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y a lo mejor algunos dirán: bueno, esto de las bendiciones, ok, está bien, está padre, es una buena oferta, pero creo que podríamos hablar de un poco más que solo bendiciones. Y es que esto, yo sé, tú lo has aprendido tal vez en la iglesia o lo escuchaste en la iglesia: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, ok, pero ¿no debería de haber algo más? ¿Una promesa mayor aparte de esto? Estamos hablando de que para Abraham, para las personas de hace 4,000 años, esta bendición es incoherente, prácticamente improbable. Y la siguiente parte es la que a lo mejor es la que más está difícil de alcanzar para la mentalidad de hace 4,000 años. Por medio de ti, le dice Dios a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esta vez, esto puede causarte un poco de confusión,
como seguramente le pasó a Abraham o a los que tal vez escucharon de la bendición de Abraham hace 4,000 años, porque no tenía sentido culturalmente. Porque cuando le dice Dios a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, esto es contraintuitivo, contracultural, está en desfavor de lo que en ese momento se hacía y se practicaba, va en contra de la corriente, va en contra de las prácticas. Es tan contraintuitivo, tan contracultural, tan fuera de serie, como por ejemplo que una virgen pueda tener un hijo. Así de contraintuitivo es. Y por eso cuando yo te digo, o cuando te platico que Dios le estaba diciendo a Abraham que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra, la pregunta sería, ¿cómo pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Cómo pueden ser bendecidas todas las naciones de la tierra? ¿Cómo pueden ser bendecidas todos en la tierra? ¿Cuándo? En esos entonces, hace 4,000 años, en el año 2090 antes de Cristo, las familias, los clanes, las tribus no se bendecían unas a otras. Las tribus, las familias, los pueblos, las naciones, si es que hubiera en esos entonces, ¿sabes qué hacían? No se bendecían. Las naciones eran conquistadas, eran esclavizadas y eran saqueadas. Las familias, las naciones, las tribus no se bendecían. Y sin embargo, Abraham creyó lo increíble. Abraham se convirtió en alguien que va a ejemplificar la fe en Dios, aun cuando las promesas de Dios nos parecen inverosímiles. Porque Abraham creyó lo increíble. Recuerda que en este momento él tiene 75 años. No tenía hijos, ya estaba en su vejez, en su ancianidad. Tal vez él decía, ok, voy a creer en Dios, voy a creer en la promesa que Dios me está haciendo y tendré un hijo, ok, tal vez no voy a ver a sus descendientes, tal vez no voy a ver que se conviertan en un pueblo, tal vez no voy a ver cómo ellos bendicen a todas las familias de la tierra. Sin embargo, quiero creer en lo que Dios está prometiendo. Y para que veas que esto no deja de ser disruptivo, quiero mostrarte el árbol familiar de Abraham. Abraham tuvo a Isaac a Jacob, que después fue cambiado su nombre a Israel. Israel tuvo a 12 hijos, de entre los cuales sobresale José, y de ellos, de esos 12, que fueron 12 tribus, sale todo lo que conoceremos como el pueblo de Israel. Sin embargo, recuerda, la promesa es, tú serás bendición. Serás una bendición, vas a bendecir, a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ¿sabes qué? Las cosas que sucedieron en este árbol genealógico, en esta familia tan disfuncional como a veces son nuestras familias, son cosas que tengo que decirte y que de hecho están registradas en lo que nosotros conocemos como Biblia, porque esto es una realidad. Por ejemplo, Abraham mintió. Abraham cuando fue en algún momento a otros lugares, como por ejemplo Egipto, tuvo que mentir, o no tuvo que mentir, él decidió mentir, decir que su esposa era su hermana. Mentiras a medias, verdades a medias. Isaac no nada más mintió, se robó los derechos de ser el primer hijo de su hermano mayor. Y luego eso fue Jacob, perdón. Y luego tenemos a los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob vendieron a su hermano José a unos madianitas, y José terminó como esclavo o como siervo en Egipto. Y Dios usó todo esto, tú lo sabes, para que posteriormente, en tiempos de hambre, todos sus familiares pudieran estar en Egipto con alimento. Pero pasaron 400 años y estos 400 años sirvieron no nada más para que se hicieran muchos, fueran un pueblo grande, sino para que además perdieran su libertad.
Y en estos 400 años, pues estuvieron como esclavos, y ellos tal vez podían decir, si es que se platicaban estas historias que Dios les había dicho a Abraham y que le pasó esta historia a Isaac, e Isaac le pasó la historia a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, y durante estos 400 años tal vez decían, oye, Dios le prometió a uno de nuestros ancestros llamado Abraham que iba a ser bendecido y que a través de nosotros iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero en esta esclavitud, de la cual ya llevamos 400 años, no nos sentimos tan bendecidos. Ni siquiera podemos bendecirnos a nosotros mismos. Y entonces Dios manda a Moisés. Moisés, tú sabes, no quisiera aquí platicarte toda la historia de Moisés, pero tú sabes que él fue un instrumento de Dios para poder liberar a su pueblo de Egipto. Así es que cuando los israelitas salen de Egipto, 400 años después de haber entrado a Egipto, salen y además vencen a los egipcios, derrotan un ejército que es prácticamente invencible, no a través de guerra, sino a través de una huida. Y luego además de eso, Dios humilló a los dioses de los egipcios. Y entonces los egipcios quedan en vergüenza, quedan dejados atrás, les han pedido además algunas joyas para poder salir con poder de esa tierra. Y de hecho, cuando termina todo esto y cuando termina la tarea de Moisés de liberar a ese pueblo y posteriormente que entraran a una tierra que Dios les había prometido, ¿sabes qué dirían los egipcios? ¿Sabes qué dirían los que habitaban en ese entonces Egipto? Dirían, no nos sentimos bendecidos por Israel. ¿Sabes qué dirían los pueblos que estuvieron allí después de que llegaron los israelitas a la tierra que Dios les había prometido? Dirían, no nos sentimos bendecidos por Israel. ¿Sabes por qué? Tú lo sabes, y tal vez es uno de los argumentos por los cuales se te hace difícil creer en Dios. Porque tú dices, todo eso que viene después, que se narra en el Antiguo Testamento, es pura violencia y sangre e injusticias y cosas desastrosas. Tu Dios, podrías decir, tu Dios es un Dios que no es bueno, que no es misericordioso. De hecho, es un Dios violento. Pero quiero decirte algo muy importante. La violencia del Antiguo Testamento no es un argumento en contra ni de la existencia ni de la bondad de Dios, porque en realidad la violencia de los tiempos del Antiguo Testamento refleja una cultura sin Dios, reflejaba una cultura sin Dios, un mundo sin Dios. Así como sucedían las cosas que a ellos les parecían totalmente normales, era porque no habían permitido que Dios estuviera en sus vidas. Así es que nosotros nos horrorizamos de ver toda esa sangre y toda esa violencia y todas esas cosas desastrosas que pasaban en aquellos tiempos. Pero ¿sabes por qué nos parecen así? Porque nosotros estamos de este lado de la Navidad. Por eso nos parece violento, por eso nos parece desastroso, porque Jesús, con su estadía en nuestro mundo, cambió no nada más la historia del mundo, sino la forma de ver las cosas en el mundo. Así es que nosotros queremos en realidad hacer y ver que todo esto es una historia que viene contándose y que comienza muchísimo antes de la Navidad. Posteriormente, después de que fueron introducidos a una tierra que Dios les prometió, ellos se convirtieron en un reino, el reino de Israel. Dentro de los reyes que fueron más sobresalientes en el reino de Israel está, por ejemplo, el rey David. David fue un rey que en realidad fue un luchador, un rey conquistador, un rey que en realidad trajo grandes cosas para Israel a través, sí, es lo que te estaba diciendo hace un momento, a través de la espada. Era un rey grande, temido, respetado.
Y a través de esto logró traer paz a su pueblo y respeto para su pueblo. Así es que después de él le sucede su hijo Salomón, que ya es muy diferente a su padre. Salomón no derrama sangre, de hecho se le permite construir un templo para Dios. Así es que así como David fue el rey conquistador, ahora Salomón es el rey constructor. Es el rey sabio, es el rey famoso al cual otras naciones vienen para escucharlo. Y sin embargo, Salomón cometió graves errores. En el momento en el que Israel tenía tal vez una plataforma buena, una plataforma que podía dar paso a las promesas de Dios de que serás bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra, en ese momento todo se echa a perder, porque Dios le había advertido a Salomón que no adorara a los dioses de todas las demás naciones, porque los dioses de las demás naciones son ídolos. No es el Dios verdadero, no es el Dios que creó el universo. Dios le había advertido que si eso sucedía, Él destruiría el templo, porque de hecho ni siquiera necesitaba un templo. Él estaba haciendo algo más grande. Y como Salomón hizo esto, entonces Dios cumplió su promesa y se destruyó el templo. Primero, a través de la división del reino. Así es que el reino de Israel fue dividido. Se convirtió en dos pedazos, en dos trozos, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le conoció como el reino de Israel y al reino del sur se le conoció como el reino de Judá. Y si avanzamos 300 años más a esto, porque recuerda, Abraham vivió hace 4,000 años, David vivió hace 3,000 años y ahora te estoy invitando a que avancemos 300 años y te darás cuenta junto conmigo que en el año 700 antes de Cristo, si estás conmigo en esto de la cronología, 300 años después, es decir, en el 700 antes de Cristo, el reino del norte, que se había dividido ya, estaba ya prácticamente derrotado, estaba prácticamente perdido, había sido asolado, había sido invadido y prácticamente no había ya un reino del norte. Y en el reino del sur, en realidad las cosas estaban terribles. 700 años antes de Cristo, estaban surgiendo imperios. Los asirios estaban presionando para invadir a Judá, para invadir a Jerusalén, para destruir Jerusalén. Y entonces, bajo el reinado de Ezequías, se trata juntamente de tener una parte política con los asirios. Y entonces Ezequías, el rey Ezequías, rey de Judá, le dice al rey de Sennacherib, prácticamente trata con él y le dice, ok, vamos a ser tus vasallos, vamos a darte tributo. En ese sentido, Israel había perdido su independencia y las cosas pintan mal. Y sin embargo Dios habla a su pueblo a través de un profeta llamado Isaías, que en todo este contexto quisiera que veas cómo parece que las cosas siguen siendo improbables, increíbles, incoherentes. Porque Isaías les dice esto al pueblo de Israel. Les dice, si quieres leer conmigo, dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y tal vez ellos podrían preguntarse, ¿luz? ¿Salvación? Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Ya los asirios nos han hecho esto, ya el reino del norte, ya ni siquiera podemos hablar del reino del norte. Ahora hemos perdido nuestra independencia. ¿Cómo podemos llegar a ser luz para las naciones?
Los siguientes 300 años fueron terribles. ¿Sabes por qué? Porque hubo guerra tras guerra, invasión tras invasión. Tú lo sabes, los babilonios llegaron y asolaron, invadieron Jerusalén y se llevaron cautivos a muchos de los judíos. Bajo el reinado de entonces el imperio babilónico, el emperador Nabucodonosor, esto sucedió y siguieron más imperios. Después del imperio babilónico, tú sabes historia universal, siguió el imperio persa o el imperio medo-persa, y después de este tenemos el imperio griego, y después de este tenemos el imperio romano. Pero durante todo este tiempo, que te estoy hablando ya 400 años antes de Cristo, el último profeta del Antiguo Testamento, el último que llevó la voz de Dios a este pueblo que está en decadencia, que fue el profeta Malaquías, otra vez viene con palabras que parecen improbables, inverosímiles, increíbles, y que a lo mejor ni siquiera se pueden cumplir. Mira lo que dice el profeta Malaquías. Él dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Tal vez ellos dirán: ¿tu nombre, Dios? ¿Tu nombre va a ser grande entre las naciones? Tal vez otros dioses van a ser grandes, su nombre va a ser grande entre las naciones. Podríamos hablar de Zeus o podríamos hablar de otros dioses, pero el tuyo, el nombre de Yahvé, un Dios que parece que ni siquiera puede cuidar a su propio pueblo. Recuerda que no es así. Dios está trayendo disciplina a quienes no han querido obedecer. Y es que además se acerca el imperio griego. Alejandro Magno vendría y conquistaría también a todo lo que conocemos como el mundo antiguo. Tal vez, dirían ellos, tal vez el nombre de Alejandro Magno será conocido, pero tal vez no el del Dios de Israel. Tal vez no el nombre de Jehová o de Yahvé. Ni siquiera sabemos cómo se pronuncia originalmente el nombre de Dios. Pero continúa el profeta diciendo a nombre de Dios: y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Imagínate, ya habían sido invadidas por los asirios, ya habían sido invadidos por los babilonios, ya habían sido invadidos por los persas y ahora venían los griegos. Parecería que esto no puede ser posible, porque lo que Dios está diciendo es que su nombre sería adorado por todo el mundo. ¿Y sabes qué? Para colmo de colmos, en el año 63 a.C., Pompeyo el Grande viene a Jerusalén y añade a todo el pueblo restante a la República de Roma. Pompeyo entró, ¿sabes qué? Esto es un detalle importante. Pompeyo entró en caballo al templo. Pompeyo, y este es el segundo templo, entró en caballo al templo. Quiso entrar hasta el lugar que los judíos conocían como lugar santísimo. ¿Por qué? Porque otros templos tenían seguramente allí a un ídolo. ¿Cuál es el Dios de este pueblo? ¿Y sabes qué encontró? Nada. Porque los judíos no adoran ídolos. Porque los judíos adoran a un Dios invisible. Y entonces tal vez Pompeyo llegó a decir: esto está vacío, esto no tiene sentido. ¿Dónde está el Dios de los judíos? Parece que este es el momento más oscuro, más improbable en el cual Dios pueda cumplir la promesa de Dios a Abraham. Sigue pareciendo una promesa increíble, incoherente e imposible. Bajo esta perspectiva, todas las naciones no serían bendecidas a través de Abraham. Israel no sería luz para las naciones. Y el Dios judío no sería adorado en todo el mundo, como lo llegó a decir Malaquías. Tal vez Júpiter, tal vez Zeus, pero no el Dios de los judíos.
Nadie podría estar interesado en un Dios que no puede cuidar a su pueblo. Y ¿sabes qué? Cuando las cosas estaban así, de terribles, de deterioradas, cuando todo esto es caos, oscuridad, en ese momento es cuando Dios ha puesto todas las cosas en su lugar, de hecho, para cumplir la promesa de Dios a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba actuando, parecería que estaba pasivo, parecería que estaba en silencio, parecería que no hacía caso, pero Dios estaba actuando todo este tiempo tras bambalinas. En palabras de Pablo, el apóstol, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios tenía todo listo, cuando Dios había hecho que los mismos errores, las mismas cosas atroces que el mundo había construido para sí, cuando Dios tomó todo eso y permitió que viniera un imperio en expansión, te estoy hablando del Imperio Romano, con una cultura greco-romana, con caminos y puertos y carreteras, que por eso fue exitoso el Imperio Romano, gracias a las carreteras, con un idioma que era un idioma global, al menos al mundo conocido de esos entonces, el idioma griego, que podríamos compararlo al idioma inglés de nuestros días, en el que todos pueden comunicarse independientemente de su nacionalidad. Y con la conocida Pax Romana, es decir, la paz romana, donde los pueblos están en una cierta concordancia para poder poner atención a lo que Dios podía hacer en ese momento, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Te estoy leyendo lo que investigó Lucas. Te estoy diciendo lo que un médico haciendo investigación escribió después de haber comprobado que las cosas eran así. Tú sabes los nombres. ¿Sabes quién es José? ¿Sabes cómo se llama esta joven virgen? Es decir, una joven que no había tenido ningún encuentro íntimo con un hombre. Tú sabes cómo se llama. Se llama María. María, cuando aún era virgen, dice Lucas, la virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Fíjate cómo esto es después de que Dios ha permitido que las cosas sucedan, que las cosas se acomoden. Cuando Dios no había guardado silencio, Dios no estaba despreocupado, Dios estaba preparando todo para que esto sucediera. Dios, dice el ángel, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O en idioma hebreo, ellos eran hebreos, Josué, o tal vez un poco, o peor, no sé, pronunciado, Yeshua, que literalmente significa Salvador. Por eso le pondrás a este niño Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Todos estos que yo ya te mencioné están siendo parte de la historia de la Navidad. Y lo más importante que le dice el ángel a María: su reinado no tendrá fin. Al final de todo este caos que te he platicado de 2000 años, al final Dios cumplió su promesa increíble, incoherente y aparentemente imposible a Abraham, porque los eventos que rodean la primera Navidad no son tan difíciles de creer después de todo este contexto. Por eso es que la historia de la Navidad,
La historia que te digo que no comienza con los ángeles y con los pastores y con los sabios de Oriente y con la estrella. No, la historia que comienza con Abraham, esta historia, en este momento, después de todo esto que está concurriendo y está sucediendo, la historia de la Navidad se vuelve real, se vuelve posible y se vuelve, de hecho, creíble. Porque todo esto se movió durante 2000 años. En el que ahora todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham, en el que Israel sería luz para todas las naciones y en el que el Dios judío sería adorado en todo el mundo. Porque no hay lugar en la tierra en el que no se haya escuchado de que una virgen dio a luz al Hijo de Dios. ¿No crees que la historia de la Navidad se vuelve notable, creíble, importante para nosotros? Porque esto es lo que sucedió y esto es lo que ahora nos hace confiar en que esto es real. ¿Quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? Dios dice que el mundo necesita la Navidad. Dios decidió que el mundo necesita la Navidad. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Has llegado a pensar que Dios está distante? ¿Has llegado a pensar que Dios guarda silencio? ¿Has llegado a pensar que a Dios no le importan algunos aspectos de tu vida? Mira, la historia de la Navidad nos recuerda que Dios está trabajando. La historia de la Navidad nos recuerda que Dios se preocupa y se interesa por todos nosotros, por ti y por mí. Aun cuando las circunstancias argumenten lo contrario, se puede confiar en Dios. ¿Quieres saber quién más necesita la Navidad? Te va a sorprender. Así es que ven el próximo miércoles aquí en Reinicio y sabrás acerca de quién más necesita la Navidad. Por el momento, ¿qué te parece si oramos para finalizar? Padre, gracias porque tú nos has mostrado la historia de la Navidad y que esta historia no comienza hace 2000 años. En realidad, comenzó hace 4000 años. Y tú has estado trabajando a través de esos 2000 años previos. Y estamos asombrados porque sigues trabajando en estos 2000 años después de la primera Navidad. Gracias porque nosotros estamos de este lado de la Navidad y podemos disfrutar de grandes beneficios y de grandes bendiciones. La bendición, de hecho, que tú le diste a Abraham. Quiero pedirte por todos los que escuchamos este mensaje para que podamos atesorar lo que hoy pudimos entender y que nos ayudes a poder hacer algo con ello. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.